Diosa Medusa o Gorgona, feroz y terrible. Medusa es una figura de la mitología griega, la única mortal de las tres gorgonas, junto con sus hermanas inmortales, Esteno y Euriale. Las tres gorgonas nacieron del dios del mar, de los peligros, de las profundidades ocultas, Foreis, y de la diosa de los monstruos marinos y de los peligros del mar, Ceto. Según Hesíodo, en su Teogonía, Medusa y sus hermanas eran las hermanas de las griegas y vivían al otro lado del ilustre océano, en las últimas extremidades, hacia la noche, donde estas las serpíredes de voces sonoras. A menudo se menciona a las tres hermanas juntas, pero es Medusa la que se suele representar tanto en la literatura como en el arte de la Grecia antigua. El nombre de Gorgona procede de la palabra griega antigua Job, que significa sombrío, feroz y terrible, y el nombre de Medusa deriva del verbo griego antiguo que significa custodiar o proteger, lo que resulta muy apropiado dada la cualidad apotropaica del rostro de la gorgona, conocido como gorgoneión. Medusa es más conocida por la historia de su muerte, provocada por el héroe Perseo, que la decapitó con la ayuda de los dioses Hermes y Atenea. La versión más antigua de la muerte de Medusa es la de la Teogonía de Hesíodo, que detalla su decapitación y describe a sus hijos Pegaso, el caballo alado y el gran Crisaor, que surgió de su cuello. Las menciones a la cabeza de la gorgona en la Ilíada y la Odisea de Homero, que originalmente formaban parte de la tradición oral griega antes de ser puestas por escrito en algún momento del siglo VIII a.C., insinúan una larga historia del complejo carácter de la gorgona Medusa. Con el paso del tiempo, la historia de Medusa cambió entre los numerosos escritores y poetas antiguos que escribieron sobre su historia. Se la conoce sobre todo por su cabellera de serpientes y su capacidad de convertir a la gente en piedra con una sola mirada. El poeta Hesíodo del siglo VIII a.C. describe cómo Poseidón tuvo relaciones sexuales con Medusa en un suave prado primaveral, y el poeta romano Ovidio, 43 a.C. a 17 después de Cristo, unos 700 años después, relata cómo Medusa fue violada en un santuario de Minerva, el equivalente romano de Atenea, por Neptuno, el equivalente romano de Poseidón, y cómo en represalia por profanar un santuario, Minerva convirtió la hermosa cabellera de Medusa en serpientes. En general, los primeros poetas representaron a Medusa como un monstruo desde su nacimiento junto a sus hermanas inmortales, pero los escritores posteriores dicen que empezó siendo una hermosa doncella, pero que Atenea o Minerva la convirtieron en un monstruo. Medusa es más conocida por su muerte a manos de Perseo, y Pseudo Apolodoro relata la historia con todo detalle. Según él, Perseo era el hijo de Zeus, que tomó la forma de una lluvia de oro, y Danae, a quien había encerrado su padre Acrisio después de que un oráculo le dijera que sería asesinado por el hijo de Danae. Cuando Acrisio se enteró de que Perseo había nacido y era hijo del rey de los dioses, metió a Danae y a su hijo Perseo en un cofre y lo arrojó al mar. El cofre llegó a la isla de Serifos y Perseo fue criado por Dictis, el hermano de Polidectes, el rey de Serifos. Polidectes se enamoró de Danae, pero Perseo era muy protector con su madre, por lo que el rey elaboró un plan para engañar a Perseo. Reunió a su pueblo en un banquete con el pretexto de recoger contribuciones para el matrimonio de Hipodamia, que domaba caballos. Cuando Perseo llegó sin caballos como regalo, tal y como le había pedido Polidectes, éste le pidió que recuperara para él la cabeza de Medusa, la única gorgona mortal, con la esperanza de que no tuviera éxito. Perseo fue guiado por el dios Hermes y la diosa Atenea en su viaje. Se dice que Atenea ayudó a matar a Medusa porque la muchacha había estado dispuesta a que su belleza fuera comparada con la de Atenea. Unos ninfas le dieron al héroe unas sandalias aladas,
un saco conocido como quibisis para guardar la cabeza de la gorgona y el gorro de invisibilidad de Hades. Además, Hermes le había dado una hoz de adamantina. Perseo llegó a la casa de las gorgonas mientras éstas dormían. Mientras estaba junto a las criaturas dormidas, Atenea guió la mano de Perseo mientras miraba el reflejo de un escudo de bronce para no ser convertido en piedra por la mirada de las gorgonas si se despertaban, y cortó la cabeza de Medusa con la hoz. De su cabeza cortada surgieron Pegaso, el caballo alado y Crisaor. Perseo colocó la cabeza de Medusa en su quibisis, pero cuando se marchaba las dos gorgonas restantes se despertaron e intentaron perseguirlo. Sin embargo, como llevaba el gorro invisible, no lo pudieron ver. La cabeza de Medusa. Tras matar a esta misma, Perseo utiliza su cabeza varias veces. Algunas versiones de la historia de Aridane, Teseo y Dionisio dicen que Ariadna fue asesinada por Artemisa y otras dicen que fue convertida accidentalmente en piedra por Perseo después de que Diocinio le hiciera la guerra. Otro uso de la cabeza de Medusa fue para salvar a Andrómeda, que había sido atada a una roca como ofrenda al monstruo marino Ketos. Su madre había afirmado que era más bella que las Nereidas, que se enfurecieron al oírlo y pusieron a Poseidón, el dios del mar, de su parte. La única manera de detener las inundaciones del dios del mar y del monstruo marino era entregar a Andrómeda. Perseo se enamoró de ella en cuanto la vio, mató al monstruo marino y la liberó. El único problema era que Andrómeda ya estaba comprometida para casarse con su tío Fineo. Perseo acabó con Fineo, convirtiéndolo en piedra con la cabeza de Medusa. Cuando Perseo regresó a la isla de Serifos, convirtió a Polidectes y a su gente en piedra, con la cabeza de la gorgona, y nombró rey a Dictis. Luego entregó la cabeza de Medusa a Atenea, que la colocó en el centro de su escudo conocido como égida, para aterrorizar a sus enemigos. La transformación de Medusa en la literatura y el arte no hubo una descripción uniforme de Medusa y sus compañeras gorgonas, y sus características fueron cambiando según los escritores y las regiones. Hesíodo, en su Teogonía, no menciona ningún rasgo físico de las gorgonas, pero Homero, en su Odisea, menciona la cabeza del monstruo, la gorgona 11.636, y en la Ilíada describe el gorgoneión en la égida de Atenea como la cabeza de la sombra gorgona gigantesca, una cosa de miedo y horror, 5.741 a 742. Esquilo, el dramaturgo de los siglos 4 y 5 a.C., describe a las mujeres de su tragedia griega Prometeo encadenando como las tres hermanas aladas o diosas enemigas de la humanidad. Las gorgonas con pelo de serpiente que ningún hombre puede ver y vivir, 798 y 799. También está Píndaro, que en su 12ª Oda Pítica menciona el canto mortal de la feroz gorgona, las cabezas serpenteantes de las doncellas y la cabeza de la medusa de bellas mejillas, 12.716. Píndaro también nos habla de la invención del aulos por parte de Atenea para recrear con instrumentos el lamento resonante que salía de las fauces crujientes de Euriale, 12.20-21, mientras las hermanas inmortales de Medusa perseguían a su asesina. Más adelante, en la época romana, tenemos al escritor griego Pseudo Apolodoro, que las describió con cabezas de serpientes escamosas, enroscadas y grandes colmillos como los de los cerdos, y manos de bronce y alas de oro que les daban el poder de volar y convertían en piedra a todos los que les contemplaban. 11.4. Según Ovidio, en sus Metamorfosis, que es la fuente principal de la narración de la bella doncella convertida en monstruo, solo Medusa de las tres gorgonas tenía serpientes en vez de pelo. Cuenta la historia de cómo Medusa, que tenía una envidiable cabellera, fue perseguida por muchos pretendientes hasta que fue violada por Neptuno, dentro de un santuario a Minerva, tras lo cual la diosa castigó a Medusa y transformó su hermosa cabellera en serpientes. Mientras Perseo se dirigía al hogar de las gorgonas, pasó por delante de muchas estatuas, hombres y bestias convertidos en piedra por Medusa, antes de cortarle la cabeza mientras dormía.
Las mismas diferencias en la descripción de Medusa en la literatura, desde una bestia horrible hasta una hermosa doncella, también ocurrían en el arte griego antiguo. La cabeza o el rostro de Medusa era un elemento común en la cerámica, el arte y la arquitectura griegos, y se conoce como gorgonetón. La más singular de sus representaciones, que la mayoría de las veces se la representaba de frente. Esto es muy poco común en comparación con la mayoría del arte griego antiguo, en el que los rostros se representaban de perfil. En el periodo arcaico, desde el siglo VIII hasta principios del siglo V a.C., el gorgonión aparecía en los frontones de los templos, en las estatuas y en la cerámica. Se la representaba con una cara grande y redonda, barba, colmillos, alas y a menudo con la boca abierta y la lengua estirada. Medusa siguió siendo representada en vasijas y cerámicas e incluso en escudos y corazas, de frente y con el pelo alborotado, pero con el tiempo sus rasgos se volvieron más femeninos y humanos. Medusa se encuentra en todo el arte antiguo, griego, helenístico y romano, y al volverse más humana principalmente en la cerámica griega antigua, a menudo seguía conservando las alas, especialmente si se la representaba de cuerpo entero. La imagen del rostro de Medusa y en particular de su muerte no solo se convirtió en una imagen popular, sino que el gorgoneión se convirtió en un dispositivo apotropaico, lo que significa que, según se creía, la imagen podía alejar el mal. Muchas gracias.